sería esta permutación. Entonces aquí yo tengo el valor de J sub 1, el valor de J sub 2 para cada una de las permutaciones. Ahora, el número de inversiones para el orden natural es 0. Para la permutación sigma sub 2 es 1. ¿Por qué es 1? Porque es suficiente permutar estos dos para recuperar el orden natural. Entonces puedo intercambiar entre los dos y recupero el orden natural, por tanto el número de inversiones es 1. Sigma sub 2 es negativo, sigma sub 1 es positivo. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos como una suma, en este caso, de dos productos, porque hay dos permutaciones. Dos productos, entonces tendré el AA. Puedo colocar en orden natural las filas, entonces tendría 1, 2. Y las columnas estarían representadas por la permutación. La permutación sigma 1 tiene signo positivo y está dado también en el orden 1, 2. Entonces el 1 acá y el 2 acá. Luego tengo otro producto de dos elementos de A. Hemos dicho que para las filas es el orden natural, entonces 1, 2. Para las columnas la permutación es 2, 1. Entonces aquí coloco el 2 y el 1. Y tiene un signo negativo, por consiguiente esto es menos. Es lo que resulta de la aplicación de la definición de este concepto. Y en colegio nos han enseñado que cuando tenemos una matriz 2×2, tenemos la diagonal principal, que es de signo positivo, y el producto de los elementos de la contradiagonal, que es de signo negativo. Era eso que nos han enseñado en colegio, en escuela, dependiendo de dónde hayan abarcado este concepto matemático. ¿Sí? Pero la definición está sustentada en esa teoría de conteo, en la teoría de conjuntos y todo aquello. Para una matriz 3×3, si aplicamos la definición, tendríamos el conjunto de índices formado por los números naturales 1, 2 y 3. Entonces, el número de permutaciones es el número factorial de 3. 3 factorial, que es 3 por 2 por 1. 3 por 2 por 1 es 6. Hay 6 permutaciones. O sea, tengo sigma 1 hasta sigma 6. Los ordenamientos posibles están dados de esa manera. Corresponden a todas las ordenamientos posibles. Cómo descubrir esos ordenamientos posibles ya depende de una metodología de cada uno de ustedes, cómo va a ordenar esos elementos. Por ejemplo, acá yo estoy fijando el 1 y estoy permutando, en el orden natural estoy permutando los dos últimos. Luego voy a fijar el 2 y voy a tener este orden de permutar el 1 con el 2. Entonces hago la permutación entre los dos últimos, tengo otra. Luego permuto entre el 1 y el 3, entonces fijo el 3 y tengo el orden 2, 1 y permuto el 2, 1 y tengo la otra posibilidad. Son los 6 ordenamientos posibles. Muy bien, ¿cuáles son los signos? Hemos visto que el orden natural siempre es 0 inversiones. En esta permutación, el número de inversiones es 1, que corresponde ¿a qué? A llevar el 3 después del 1, o sea, permutar entre el 2 y el 3. Entonces tengo una inversión. Como es impar, su signo es negativo. En esta otra tengo la permutación entre el 2 y el 1. ¿Sí? Voy a permutar entre ellos y recupero el orden natural, por tanto tengo una inversión. Por tanto, su signo también es negativo. En esta, ¿cuál tendría? Tendría la permutación entre el 1 con el 3 y luego el 1 con el 2, o sea, generando dos inversiones. Dos inversiones, ese número es par, por tanto su signo es positivo. Y así sucesivamente. Tenemos acá 3 inversiones, 2 inversiones, y tenemos 3 con signo positivo
y 3 permutaciones con signo negativo. Ingeniero, ¿Sí? una pregunta, buenas tardes. ¿Los cambios solo se hacen de números lado a lado? A ver, un ratito, un poquito más fuerte, no te entendí un poco. Los cambios se hacen lado a lado, Cuando estamos hablando de permutaciones de, ¿cómo se llama? De intercambio lado a lado. La otra manera de poder ver sin hacer ese cambio, sin ver los intercambios, sería anotando el número de elementos en la secuencia que son menores que 1. ¿Cuántos hay menores que 1? A su derecha, estén a su derecha. O sea, hacemos esta referencia de considerar un elemento, la posición, y vemos cuántos son menores que él. Siempre hacia la derecha y verificamos cuántos son menores que él. Entonces, acá, a la derecha del 1, ¿cuántos son menores? Son 0. Voy a sumar. A la derecha del 2, ¿cuántos son menores? Es 0. Entonces, como ya no hay más, entonces solamente hay 2, la suma es 0. Si procedemos de la misma manera, a la derecha del 1, ¿cuántos son menores que él? 0. A la derecha del 3, ¿cuántos son menores que él? 1. Cuando hago la suma, tengo el número de inversiones. Esa es la reglita más utilizada cuando el conjunto I ya no está formado solamente por 3, sino por 5 o más números. ¿De acuerdo? Al tener una secuencia más grande, es más difícil ver esas permutaciones, el número de permutaciones de lado a lado. A eso se llama inversiones. En esta, por ejemplo, ¿cuántos son menores que 2 y estén a su derecha? 1. ¿Cuántos son menores que 1 y estén a su derecha? 0. Entonces la suma es 1. En esta, ¿cuántos son menores que 2 y estén a su derecha? 1. ¿Cuántos son menores que 2 o 3 y estén a su derecha? 1. La suma es 2. En esta, ¿cuántos son menores que 3 y estén a su derecha? 2. ¿Cuántos son menores que 2 y estén a su derecha? 1. La suma es 3. En esta, ¿cuántos son menores que 3 y estén a su derecha? 2. ¿Cuántos son menores que 1 y estén a su derecha? 0. La suma es. Esta es la otra modalidad de determinar el número de inversiones a través de la ubicación del número y lo que es el número de dígitos que tengamos a su derecha que sean menores que esa referencia. ¿Ahora está claro? Sí, ingeniero, gracias. De nada. Entonces, lo que hacemos ahora es, para desarrollar el determinante, consideramos 3 elementos de la matriz, grupos de 3. Adopto una secuencia para las filas y otra secuencia para las columnas. Puede ser la secuencia natural para las filas y las permutaciones para las columnas, o las permutaciones para las filas y la secuencia natural para las columnas. ¿Cuál de ellas es más sencilla? La primera. Los primeros índices están en una secuencia natural en todos ellos. ¿Sí? En todos ellos. Y los segundos índices son las permutaciones. He juntado primero los positivos. El primer positivo, la secuencia natural, 1, 2, 3. El segundo positivo es 2, 3, 1. 2, 3, 1. El siguiente es 3, 1, 2. 3, 1, 2. Luego he juntado los negativos en la misma secuencia. Las filas en la secuencia natural y las columnas en la secuencia de las permutaciones. El primero negativo es 1, 3, 2, entonces 1, 3, 2. El segundo negativo es 2, 1, 3, 2, 1, 3.
El tercero negativo es 3, 2, 1. 3, 2, 1. Entonces, de esa manera tenemos esa suma de tres productos, de tres elementos distintos de la matriz, de filas y columnas distintas de la matriz, positivos y tres productos negativos. La diferencia de esas sumas genera un valor numérico que da el determinante de la matriz. Si nosotros retornamos el algoritmo de la matriz 2 por 2, tenemos la matriz diagonal, o digo la diagonal principal, siempre tiene tres elementos de filas distintas y columnas distintas de la matriz. La contradiagonal también tiene tres elementos de filas distintas y columnas distintas de la matriz. Por tanto, estas permutaciones están definidas, por ejemplo, acá. Esta diagonal principal es equivalente a este producto. Esta contradiagonal es equivalente a este producto. Está con esos elementos. Cuando trazamos paralelas a estas diagonales, se identifican solamente dos elementos de la matriz en filas y en columnas distintas, faltando un tercero para cualquiera de los sentidos de las diagonales. Entonces, lo que nos han enseñado en colegio ha sido la propuesta de Sarrus, que es una propuesta solamente para matrices de tamaño 3×3. Esa propuesta de Sarrus está dada en tres versiones distintas que conducen al mismo resultado. Cuando estamos calculando el determinante de una matriz 3×3, podemos trasladar a continuación de la tercera fila o tercera columna la primera nuevamente en el mismo orden y la segunda columnas. De esa manera se completan entonces las diagonales paralelas a la diagonal positiva, para diagonales paralelas a las diagonales negativas, con tres elementos en cada diagonal. O trasladamos a continuación de la última fila la primera y la segunda fila. De igual manera, tomando en evidencia la diagonal principal y la contradiagonal, se identifican tres o dos diagonales adyacentes, paralelos para los positivos y para los negativos, así identificando tres elementos de la matriz que están en filas y en columnas distintas, tanto para con signo positivo como para con signo negativo. Y la última versión es con la matriz original, sin necesidad de trasladar filas ni columnas, simplemente completando con la contradiagonal, o sea, con el vértice opuesto. Cada diagonal paralela tiene dos elementos que están en filas y en columnas distintas. El tercer elemento es identificado por el vértice opuesto. Se forma un triángulo entre los dos y se identifica un vértice opuesto. Aquí este triángulo está la base, entonces el vértice opuesto está aquí. Entonces se identifica a través de ese algoritmo del triángulo. Lo mismo ocurre con las negativas. Aquí está la diagonal negativa. Esta paralela tiene solamente dos, entonces forma la base, el triángulo, el vértice opuesto viene a ser a través de buscar este vértice opuesto. Lo mismo acá. Se genera reglitas mnemotécnicas para el cálculo de determinantes de matrices 3×3 y el de 2×2, que son las matrices más sencillas. ¿Ok? Esa es la justificación teórica entonces de la existencia de estas técnicas de cálculo de determinantes para 2×2 y 3×3. En la matriz 4×4 ya no es posible utilizar Sarrus. ¿Por qué no es posible utilizar Sarrus? Por aplicación de la definición para una matriz 4×4, el número de permutaciones que debe tener este conjunto índice es de 4 factorial, o sea, 24 permutaciones.
De esas 24 permutaciones, 12 son positivos y 12 son negativos. Si aplicamos esta técnica o la anterior de trasladar filas y columnas, lo máximo que vamos a encontrar va a ser 6 positivos y 6 negativos, con la propiedad de estar en filas y en columnas distintas de la matriz. O sea que Sarrus no es válido para matrices de tamaño 4x4 o superiores. Solamente es válido para matrices 3x3. En este caso, por ejemplo, tengo una matriz 3x3, esta es la diagonal principal, es 3 por 0 por 1, y esta es la diagonal 4 por 2, el vértice opuesto es menos 2, entonces 4 por 2 por menos 2. Esta es la otra diagonal positiva, identifica 2, el vértice opuesto está al otro lado. Entonces tengo 1 por menos 1 por 0. Los negativos están acá, 0 por cualquier número es 0. Luego, paralela a ella es 4 por 1 o 1 por 4 por el vértice opuesto por 1. Esto es otro paralela, menos 1 por 2 por 3. Menos 1 por 2 por 3. Hago esos productos, sumo, tengo un valor numérico. Ese valor numérico es conocido como el determinante de esa matriz. ¿Preguntas? Inge, perdón, el método de Sarrus solo funcionaría para matriz de 3x3. Solo para ello. Solo para ello. Solo para 3x3. No da para 4x4. Ah, ya está bien, perfecto, Inge, gracias. La explicación está aquí. Está aquí en esta, por ejemplo. Vamos a hacer, por ejemplo, una matriz 4x4. Aquí. A ver, haremos una matriz 4x4 que sea el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Si nosotros estuviéramos haciendo el método de Sarrus acá, a continuación tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? Aplicando Sarrus tendría eso. ¿Por qué? Porque estaría aquí con esta diagonal. Esta es la diagonal principal. Entonces las paralelas sería esta y esta. No hay más de 4 elementos distintos. ¿Eh? Y si voy a continuar trasladando aquí, ya voy a estar con la matriz otra vez. Entonces hay 4 de este lado, hay 4 de este otro lado, son ¿cuánto? Son 8 de los 24 que necesito. En este otro lado tendría, esta es la diagonal, la contradiagonal negativa, y aquí tendría esta paralela, y esta paralela. Hay 4 positivos y 4 negativos. Observen que están en filas y columnas distintas. Aquí está en esta. Y el 4 está ¿dónde? Estas 3 están en las 3 primeras columnas y el 4 está en la cuarta columna. Aquí tenemos 2 en estas 2. El 3 y el 8 están en columnas distintas. ¿Sí? Columnas distintas y filas distintas. Entonces, solamente identifican 8, por eso que no sirve. ¿De acuerdo? No tiene validez.
de acuerdo a la teoría, debería de identificar ¿cuánto? Debería identificar 24 permutaciones. Aquí es posible las 6, aquí hay 3, son las 6, pero no se extiende a las 24 cuando se aplica cualquiera de estas modalidades de esto. ¿De acuerdo? Que quede claro entonces eso. Bien. Hay otra definición de determinante desde el punto de vista matemático. Se define el determinante de una matriz como una función matemática cuyo dominio es el conjunto de matrices cuadradas. Entonces salimos con el conjunto de matrices cuadradas y tenemos como conjunto de llegada o codominio, tenemos al conjunto de números que podrán ser reales o complejos dependiendo de los elementos de la matriz. Esta función, para ser definida como determinante, debe cumplir con los siguientes axiomas o propiedades. Que a toda matriz de acá le asigna un valor numérico llamado el determinante de A, donde el determinante de cualquier matriz transpuesta es igual al determinante de la matriz original. O sea, es una función cuya transposición, la transposición del este no afecta al valor de la imagen. ¿Sí? Luego tenemos, si nosotros designamos por una simbología de los vectores fila o los vectores columna de la matriz, aquí tenemos fila 1, fila 2 hasta la fila n. Aquí tenemos la representación de la columna 1, columna 2 hasta la columna n. En ella enfatizamos las filas o columna i y filas o columna j. ¿Sí? Entonces, el determinante de una matriz es 0 solamente cuando existe una fila o una columna de la matriz de puros ceros, o cuando existen por lo menos 2 filas o 2 columnas que son múltiplos. Múltiplos quiere decir que o son iguales o difieren en el producto con un escalar. Cuando se observa esta situación de una fila de todos ceros o una columna todos ceros, el determinante es 0. Va en ambos sentidos. Si yo sé que una fila es igual a otra fila, entonces su determinante es 0. O una columna es igual a otra columna o múltiplo, su determinante es 0. Luego tenemos que el determinante de toda matriz triangular es siempre igual al producto de la diagonal principal. Sabemos que una matriz es triangular superior cuando los elementos que están debajo de la diagonal principal son todos ceros. Entonces, su determinante de esa triangular superior está dada por el producto de los elementos de la diagonal principal. Para una triangular inferior, lo mismo, existe una diagonal principal y su determinante será el producto de esos elementos de la diagonal principal, porque en el sector del triángulo son ceros. Y cuando se tiene conocimiento de que el determinante está dado por productos de los elementos de una matriz que están en filas y en columnas distintas, una de las filas o una de las columnas va a ser 0, el producto sería 0 por causa de esos elementos ceros en el triángulo superior o inferior. El caso particular de una matriz diagonal, su determinante está dado por el producto de los elementos de la diagonal principal. ¿De acuerdo? Entonces, tener una matriz en su forma triangular facilita el cálculo del determinante,
o tener una matriz en su forma diagonal facilita también el cálculo del determinante. En la teoría de matrices, hemos visto cómo convertir una matriz cualquiera en una matriz equivalente triangular, o cómo convertir una matriz en una matriz equivalente diagonal. Estamos hablando de la factorización LU, la factorización por congruencia o diagonalización por congruencia, todo aquello. Todo eso se recupera en el cálculo de determinantes desde este punto de vista de la definición dada como una función matemática. El efecto de las operaciones elementales. Las operaciones elementales son las operaciones que hemos practicado harto en el capítulo 1. Si yo tengo designada de esta manera en términos de sus filas, que pueden ser también dadas en términos de sus columnas, que es válido por esta propiedad, todo lo que es dicho para las filas es válido para las columnas, porque el determinante no es afectada por la transposición. Entonces, las operaciones elementales que puedo realizar sobre una matriz cuando estoy calculando determinantes pueden ser operaciones elementales sobre las filas o sobre las columnas. Pero el efecto es importante conocer. Si yo estoy pasando de esta matriz, estoy pasando a esta otra matriz en el que se está haciendo una permutación entre la fila I y la fila J, el determinante de esa matriz resultante es el negativo de la matriz original. O sea, la permutación de filas o el intercambio de filas afecta al determinante en el signo por cada intercambio. Intercambiando filas I con la J o columna I con la J, el determinante de la matriz resultante va a ser el negativo del determinante de la matriz original. O sea, la matriz original va a ser el negativo de la matriz resultante. Si yo multiplico por -1 esta igualdad, da la misma interpretación. Otra operación que hemos visto es la de multiplicar cualquier fila o cualquier columna por un escalar distinto de 0. El determinante de la matriz resultante será el escalar multiplicada por el determinante de la matriz original. Es como si yo estuviera factorizando un escalar, entonces queda como factores escalar por cada columna o por cada fila. ¿Está bien? Y la tercera operación, que es la de sumar a una fila, otra fila previamente multiplicada por un escalar, o en términos de columnas la misma operación, el determinante de la matriz resultante será siempre igual al determinante de la matriz original. Esta operación elemental es la única que no cambia al determinante de la matriz. Entonces, estas operaciones nos han servido para convertir en ceros elementos que hemos seleccionado o hemos elegido con ese propósito. Entonces, cuando aplicamos esta operación elemental, podemos transformar cualquier matriz en una forma triangular o en una forma diagonalizada. Entonces, podemos utilizar bajo esta premisa de que esta tercera operación elemental no afecta al determinante. La operación se puede realizar sobre las filas o sobre las columnas de la matriz. No estoy buscando la forma escalonada, por si acaso. ¿Sí? No estoy buscando la forma escalonada, estoy buscando una forma de simplificación, una consecuencia para llegar a una forma triangular, es la forma escalonada. Esto estamos de acuerdo. Pero en esas operaciones tengo que tener en cuenta esta influencia de las dos operaciones iniciales que afectan al determinante. La permutación en el signo, la multiplicación en la factorización correspondiente.
y la tercera no afecta. Luego tenemos que si nosotros tenemos un producto de matrices, el determinante de ese producto de matrices siempre va a ser igual al producto de los determinantes de las matrices que se están multiplicando. Si yo estoy con la factorización LU, he conseguido factorizar la matriz A, el determinante de la matriz A va a ser igual al determinante de la matriz triangular superior. ¿Por qué? Porque el determinante de la matriz L es 1. ¿Por qué es 1? Todos los elementos de la diagonal principal de la matriz L son unos, por tanto, los unos multiplicados por sí mismos, el producto es 1, entonces depende solamente de la matriz triangular superior cuando yo tenga la factorización LU. Si yo factorizo la diagonal, el determinante de U va a ser también 1, U asterisco va a ser 1. Entonces va a depender solamente del determinante de la matriz diagonal, que son las simplificaciones que se tienen para la aplicación del concepto de determinante. Y por último, la propiedad que es también importantísima está relacionada con la equivalencia de estas afirmaciones. De que yo sepa que una matriz es invertible o que tiene inversa, equivale en términos de sistemas homogéneos, es un sistema homogéneo con solución trivial, que quiere decir que la solución es el cero, o sea, todas las variables iguales a cero. Luego, de que yo sepa que es invertible o que es un sistema homogéneo trivial, con solución trivial, también me indica que el determinante de la matriz A es distinto de cero. O sea, una matriz invertible si solo su determinante es distinto de cero. O es invertible si solo el sistema homogéneo tiene solución trivial. Estamos hablando de afirmaciones equivalentes que están relacionadas con operaciones distintas. ¿Ok? Esas son las propiedades que se pueden asociar a esta definición de determinante como una función matemática. La aplicación de propiedades para el cálculo de determinantes está directamente relacionada con el uso de propiedades relacionadas con las operaciones elementales. Tengo ahí una matriz de tamaño 4×4, no puedo utilizar SAROS porque no me garantiza la identificación de todos los productos de la suma que representa su definición. Entonces hago operaciones elementales, aquí he hecho sobre las filas, se pueden hacer también sobre las columnas, el resultado va a ser lo mismo. ¿De acuerdo? He considerado este elemento como pivot, entonces con este elemento he convertido todos los que están debajo de él en ceros con operaciones sobre las filas. Estas son las operaciones sobre las filas y todas estas operaciones son la de sumar a otra fila previamente multiplicada por un escalar distinto de cero. Por consiguiente, estas operaciones por propiedad no alteran al determinante, entonces el signo de igualdad es válida. Y tengo acá la matriz equivalente, resultado de estas operaciones elementales, con el mismo valor de determinante. Una vez que he hecho eso, puedo considerar también este pivot. Considerando este pivot, puedo hacer operaciones para convertir todos estos elementos en cero. Entonces, cuando voy a hacer, utilizando la tercera operación, voy a buscar el multiplicador que corresponda a el producto de esta fila para que dé -3 y -1/2, o perdón, +3 y +1/2, para que cuando se sumen se conviertan en cero. Aquí está. Entonces, tengo estas operaciones, es la tercera operación, el signo de igualdad permanece y tengo una matriz equivalente con el mismo valor de determinante que la matriz original.
con este pivot puedo convertir este elemento en 0 y con ello transformo la matriz en una matriz triangular superior. Por tanto, por propiedad de matrices triangulares, el determinante es el producto de esos elementos que están en la diagonal principal. El resultado es 15. Muy bien. Como se trata de una matriz que tiene un número de filas igual al número de columnas, puedo particionar la matriz y formar submatrices. Tendría una matriz de submatrices. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Hago operaciones elementales hasta tener una matriz triangular superior de submatrices. O sea, esta etapa ya viene a ser una etapa insulsa en el cálculo de determinantes si es que yo estoy trabajando con un sistema de matriz de submatrices. Esta es la submatriz A, B, C. Entonces, y esta es otra submatriz. Entonces, si yo considero esto como una matriz 2×2, esta es una matriz triangular superior. Entonces, aplico la propiedad de triangular superior y tengo el determinante de la matriz, es el determinante de las submatrices de la diagonal principal. Entonces, acá tendría ese determinante por ese determinante. Como son matrices 2×2, los determinantes se calculan fácilmente y tenemos el mismo resultado. Se extiende todas esas propiedades que fueron enunciadas para elementos simples, se pueden extender para cuando la matriz está representada por submatrices donde se pueda aplicar el concepto de determinante, es decir, submatrices cuadradas, ¿no? Porque no puedo hacer una partición de esta, tendría una matriz rectangular y no voy a poder aplicar determinante. No existe determinante de matrices rectangulares. Entonces, esa es una amplificación, una ampliación de las propiedades que fueron enunciadas para la relación de los elementos de la matriz para con submatrices en las que se pueda aplicar las operaciones que corresponden. Ingeniero, una pregunta. Sí. Para lo que se ha hecho en el cuadro rojo, ¿no se toma en cuenta la submatriz de la parte derecha superior? La que está con -1, 0, -1 medio, -2. -1, 0, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Está? Sí, pero en la parte final no se toma en cuenta. -1, 0. No. En la propiedad dice cuando nosotros tenemos acá una matriz triangular superior, aquí estamos con esta diagonal que está aquí. Y esta. Esta es la diagonal principal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos una matriz triangular superior. Y la propiedad dice cuando una matriz es una matriz triangular, cuando es una matriz triangular, cualquiera de ellas, superior o inferior, el determinante de esa matriz triangular está dada por el producto de los elementos de la diagonal principal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de este producto, si ustedes observan, en esta estructura, por ejemplo, el 4, ¿dónde está? El 4 está aquí, en esta región. Si es una triangular inferior, este 4 sería 0, por tanto, todo este producto es 0. El 8, ¿dónde está? Está aquí. Como esto es 0, todo este producto es 0. Entonces, la presencia de ceros en el sector de la diagonal, o digo en el sector de los triángulos, garantiza que todos los productos van a ser ceros, excepto el de la diagonal principal. O cuando tengamos solamente
todos ceros acá en esta región y la contradiagonal no. Entonces estamos hablando de la otra posibilidad de tener ceros debajo de la contradiagonal o por encima de la contradiagonal. ¿Sí? Porque esos elementos que están tanto debajo de la contradiagonal como encima de la contradiagonal o en el lado positivo, siempre van a tener que formar parte de algún producto. Por definición, aquí tenemos n elementos, filas y columnas distintas. Entonces, uno de estos por lo menos va a estar en cada uno de los productos, va a estar en la región de los triángulos. Y como esa región de los triángulos para cualquiera de las triangulares es 0, entonces todo el producto es 0, quedando solamente el producto de la diagonal principal o el producto de la contradiagonal principal si es que fuera una matriz especial de ese tipo. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver. Ingeniero, ¿Sí? no me refería a eso. Lo que está dentro del cuadro rojo, lo que está escrito con los ojos, solo se tomó en cuenta las... ¿A esto? Sí, sí. Estoy hablando de poder ampliar el cálculo de determinantes utilizando submatrices, o sea, particionar, dividir en un número de filas y un número de columnas para cada submatriz. Aquí, por ejemplo, 2 por 2. Entonces tengo en 4 submatrices de tamaño 2 por 2. En ella puedo utilizar el concepto de determinante. ¿Por qué? Porque son matrices cuadradas. Entonces, cuando hago estas operaciones elementales, he llegado a esta estructura. Esta estructura donde tengo aquí un elemento, otro elemento, otro elemento. Entonces, todo este sector es la diagonal principal de una matriz 2 por 2. Y debajo de esa diagonal principal, todo el elemento es 0. Entonces, está en la forma triangular superior. Cuando aplico el teorema de la propiedad de la matriz triangular, entonces el determinante de esta matriz es el producto de los determinantes de las submatrices que están en la diagonal principal. Entonces, el determinante de esto es 2 por 3 es 2. Todo eso multiplicado por el determinante de esta otra matriz, que es esta suma, vamos a llegar al mismo resultado. Eso para efectos de simplificación, por si acaso. ¿Ok? ¿Ahora sí? Sí, ingeniero, gracias. De nada. Voy a hacer lo siguiente. Aquí está una matriz donde tengo una matriz de tamaño 5 por 5. Y estoy haciendo el enunciado en el siguiente sentido. Si sigma sub 1 es esta permutación y sigma sub 2 es esta permutación, hallar el producto de los términos que corresponden a las permutaciones de sigma sub 1 y sigma sub 2 en el desarrollo del determinante. Ay, 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 ¿qué ha pasado con mis perros? Un ratito, por favor. ¿Han visto a alguien? ¿Qué pasa? Oye, ¿qué corros es? Cuidado. Se han amartelado mis perros. Esto es un ejercicio de aplicación directa de la definición 1.
Estoy dando una permutación, un orden, para sigma 1 y para sigma 2. Digo, hallar el producto de los términos que corresponden a esas permutaciones en el desarrollo del determinante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a resolver de esta manera. Voy a buscar el signo, ¿sí?, y los elementos que corresponden a esta permutación. No es esta resolución por si acaso, es otra. Está aquí. ¿Dónde está? Aquí. Tengo la permutación 1. Voy a determinar el signo. Para determinar el signo necesito el número de inversiones. Aquí querer hacer las permutaciones con uno de 2 en 2 es difícil. Entonces utilizamos la reglita que les había dicho. Número de elementos que son menores que 5 y están a su derecha. Son los 4. Menores a 1 y a la derecha, 0. Menores de 3 y a su derecha, 1. Menores que 2 y a su derecha, 0. Entonces tengo 5 inversiones. Por tanto, a esta permutación le corresponde el signo negativo. Para sigma sub 2, número de inversiones, menores que 2 a su derecha, 1. Menores que 1 a su derecha, 0. Menores que 5 y a su derecha, 2. Menores que 3 a su derecha, 0. La suma es 3, también es negativa. Entonces, ¿qué elementos identifica o qué productos identifica esta permutación? Identifica con signo negativo al elemento 1, 5, 2, 1, 3, 3, 4, 2, 5, 4. Y el sigma 2 identifica el elemento 1, 2, 2, 1, 3, 5, 4, 3 y 5, 4. Entonces voy a la matriz e identifico esos elementos en la matriz. En la matriz el elemento 1, 5, 1, 5 es 1. Luego el 2, 1 en la matriz es el 2, 1. Fila 2, 1 es el 2. Entonces tenemos identificado cada uno de los elementos y voy a trasladar. Aquí uno de ellos ha sido 0, todo el producto es 0. Aquí no son ceros, pero da un producto que es de más 8. Como está pidiendo el producto, el resultado sería 0. Esa es una aplicación de la definición y se puede aplicar a cualquier matriz de cualquier tamaño, fijando solamente el orden que corresponda a una permutación cualquiera. Ahora, si hubiese dicho la suma de las permutaciones, 0 más 8 hubiese sido la respuesta 8. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Eso como aplicación de la primera definición. El cálculo de determinante. El cálculo de determinante voy a hacer operaciones sobre las filas o sobre las columnas. En este caso estoy haciendo uso de la regla del rectángulo. La regla del rectángulo reemplaza operaciones sobre las filas. Convierte cada columna en una columna canónica. ¿Sí? Entonces yo puedo utilizar esa regla del rectángulo para este proceso de simplificación. Entonces acá tomo este pivot. Como voy a dividir el pivot o la fila del pivot por el pivot, entonces el pivot sale como un factor por la operación elemental de multiplicar una fila o una columna por un escalar distinto de 0. Entonces, por esa propiedad, el pivot sale como un factor. Ahora divido el pivot, de esa manera se convierte en 1, ¿sí?, y tenemos toda la fila dividida. Y completo de ceros la columna. Analizo en la fila si hay ceros, en la columna si hay ceros, no hay. Entonces aplico la reglita del rectángulo para completar el resto de los elementos. Menos 1, menos 4, menos 5. 1, menos 6, menos 5. 1, menos 10, menos 9.
3 más 4, 7. 1 más 2, 3. 0 más 3, 3. 2 más 5, 7. Menos 1 más menos 2, menos 3. Menos 2, menos 6, menos 8. 2 menos 9, menos 7. Menos 3, menos 15, menos 18. 1 más 6, 7. 3 menos 2, 1. Menos 1, menos 3, menos 4. 4 menos 5, menos 1. 2 más 2, 0. Esa es la aplicación de la reglita del rectángulo respecto de esto. Puedo elegir cualquier otro 1 que no esté ni en la fila ni en la columna del pivot anterior, si es que hay un 1, o si no, cualquier otro pivot. Entonces elijo este 1. Como era 1, factorizo nuevamente el 1, la fila no cambia, queda siendo la misma fila. Completo la columna de ceros y examino en la fila del pivot hay este 1, por tanto toda esta columna no cambia. Hay este 0, toda esta fila no cambia. Los únicos que cambian son estos que están en azul. Corresponde a 3 más 8, 11. Menos 1, menos 3, menos 4. 2 más 5, 7. Menos 7, menos 32, menos 39. 3 más 12, 15. Menos 5, menos 20, menos 25. Menos 18, menos 8, menos 26. 7 más 3, 10. Menos 9, menos 5, menos 14. Depende cómo ustedes manejan la reglita del rectángulo para poder hacer esa operación. Ya depende de cada uno de ustedes, o esas operaciones están siendo reemplazadas por las operaciones sobre las filas, ¿verdad? Ahora, quiero continuar con la misma, no me hago ningún problema, elijo otro elemento que no esté ni en la fila ni en la columna del pivot anterior, entonces puedo elegir este 10. Como es pivot, voy a factorizar el 10, la fila divido por 10, al dividir por 10 se simplifica menos 7 quintos, 1, menos 13 quintos, 0. Completo de ceros la columna del pivot y examino en la fila del pivot cuántos ceros hay, voy a transcribirlos y en la columna del pivot no hay ceros, por consiguiente los que están en verde son los que han sido transformados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los que necesitan ser transformados? Son estos. 25 más 14 por 15 sobre 10. 14 por 15 sobre 10, estamos hablando 7 por 3, 21. 20, menos 25 más 21, menos 4. Esa es una operación mental que yo por la práctica ya lo hago bastante fácil. Algunas personas van a tener que hacer en el papel y el lápiz a través de la reglita correspondiente. Aquí sería 5 más 14 por 3 sobre 10. Estamos hablando de 7 por 3, 21 quintos. 21 quintos positivo menos 25 quintos menos 4 quintos. Menos 4 quintos. Y así se completa. Una vez que se ha completado toda la matriz, podemos ver de que está completamente desordenada. Entonces podemos ordenar o si no, seguir con el algoritmo de utilizar la reglita del rectángulo. Ahora eligiendo un otro pivot que no esté ni en la fila ni en la columna de los pivots anteriores.
En la primera he utilizado en la primera fila, la segunda fila, la tercera fila. Entonces me toca en la cuarta fila cualquiera de estas dos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es elegido? En eso ya. ¿Qué es lo que hice? Aquí he visualizado qué cosa. Que aquí hay un factor común quintos. ¿Sí? Puedo factorizar un quinto de esta columna, puedo factorizar un quinto de esta columna, tendría 10 por un quinto, y esto estaría convertido en valores enteros. ¿Sí? Se convierte en valores enteros al haber factorizado los denominadores o las fracciones de esas dos columnas. Ahora elijo pivot, voy a elegir en este 20, que es más fácil hacer la división por 20 que por 7 o por algún otro valor. Entonces, al hacer las simplificaciones queda 2 quintos, ¿sí? Simplifico acá quinta con una quinta, quedan 2 quintos. El pivot sale con su respectivo signo como factor, divido la fila por el pivot, ¿eh? Y completo de ceros la columna. Entonces, en la fila del pivot todos estas son ceros, entonces no cambia nada, la matriz se simplifica solamente a repetir esta última columna. Por tanto, este es el último pivot. Y voy a hacer lo mismo acá. Al simplificar queda esta expresión y queda esta matriz, donde en todas las filas hay unos, en todas las columnas también hay unos. Cuando se ordena, ¿qué es lo que ocurre? Se convierte en la matriz identidad. La matriz identidad es una matriz diagonal con unos en la diagonal principal. Su determinante es 1, entonces tendría menos 1 por 8. ¿Por qué el menos 1? Por esta permutación. Voy a permutar esta fila ¿con quién? Con esta fila. Luego con esta otra fila, con esta otra fila. ¿Cuántas permutaciones tengo que hacer? Tengo que hacer 3 permutaciones para tener la matriz identidad. Por tanto, es un número impar de permutaciones que da menos 1. O menos 1 al cubo, que es lo mismo. Menos 8, menos 4 de acá, y el 1 de la matriz identidad. El resultado es menos 32. No puedo hacer una permutación única de esta fila 2 para ponerlo en la fila 4 o en la fila 5, perdón. ¿Eh? Voy a tener que hacer una permutación entre esto con esto para que quede en la fila 2. Luego, nuevamente esto nuevamente con esto. Son 3 permutaciones. Es menos 1 elevado al cubo, que da menos 1. Hay muchos que se olvidan de esa parte y hacen la permutación y buscan la identidad y no colocan el signo y están con un resultado completamente distinto al verdadero. ¿Ok? Podemos verificar con el simulador, con el MATLAB, con el Maple. Acá es 1, 2, menos 1, 3. 1, 2, menos 1, 3. Estamos hablando de tener una matriz 3, 5 por 5. 1, 2, menos 1, 3. ¿Y cuál es? 1. 1. La otra fila es 2 menos 1, 1.
2 menos 1, 1. 1 2 menos 3. menos 2, 3. Menos 2. La tercera fila, 3, 1, 0, 2 menos 1. 3, 1, 0, 2 menos 1. 3, 1, 0, menos 2, 1, ¿no? No, al revés. 2 menos 1. 2 menos 1. Eso de tener la memoria pequeña es grave. 5, 1, 2 menos 3, 4. 5, 1, 2 menos 3, 4. 5, 1, 2 menos 3, 4. ¿Está bien? Sí. Menos 2, 3 menos 1, menos 2, 3 menos 1, y 1 menos 2. En esta puedo dar directamente el comando de determinantes y aquí no hay ningún problema de si es de tamaño n por n o qué. Ahí está el resultado, es el mismo que hemos hecho. O puedo hacer las operaciones elementales que correspondan al cálculo de determinantes, ¿no? O sea, puedo hacer también paso por paso, eso me permite, puedo hacer operaciones sobre las filas o sobre las columnas. Estamos acostumbrados a hacer sobre las filas, hagamos sobre las columnas. Hagamos sobre las columnas. Por ejemplo, quiero convertir todos estos elementos en 0. Entonces, yo tengo que multiplicar aquí una matriz identidad de tamaño 5 por 5, que sería esto. Uf. Esa es la matriz identidad que va a representar a las operaciones elementales. Entonces voy a sumar a la columna, quiero convertir estos en 0. ¿Con qué objetivo puedo convertir estos en 0? Con transformarlo en esta contradiagonal. O sea, quiero convertirlo acá, toda esta contradiagonal en ceros, convertirlo, todo este sector en ceros con operaciones sobre las columnas. ¿Sí? Entonces voy a convertir esto en 0. ¿Qué operaciones voy a hacer? A la columna 1 le voy a sumar la columna 4 o 5 por menos 1. Eso quiere decir, donde hay 1 en esta columna, se va a transformar en menos 1. Luego, en menos 2, su multiplicador para este otro, para cancelar ese 2, para cancelar este menos 1, solamente necesito 1, y para cancelar ese 3 necesito el multiplicador de menos 3. Si yo hago ese producto, debería de convertir estos en ceros. Veamos, ahí está. ¿Verdad? Toda
las matrices elementales, que cuando se los postmultiplica, siempre el efecto es sobre las columnas. Sobre las columnas. Y estoy haciendo esa lectura de a la columna tal, le estoy sumando la columna tal multiplicada por... Y eso es lo que estoy expresando en esta matriz, que resulta ser el producto de esas matrices elementales. ¿De acuerdo? Ahora, para esta matriz, si continúo con la misma, control C, control B. Voy a copiar la matriz identidad. Sigo con operaciones sobre la columna. Sigue esto, la matriz identidad. ¿De acuerdo? Ahora voy a considerar este elemento como pivot y voy a convertir todos estos elementos en 0. Entonces estoy multiplicando la columna 4 por algún factor para convertirlo esto en 0. Entonces ¿en qué voy a cambiar esto? ¿Cuál es el multiplicador? Es una fracción con denominador 11. Denominador 11, para que se anule, tiene signo negativo, entonces tiene que anularse con el 4. ¿Sí? Va a dar menos 4, con más 4 se cancela. Aquí tengo que poner ¿cuánto? Menos 7 onceavos. Entonces este 0 se debe convertir en menos 7 onceavos. Con este menos 11 se va a cancelar y va a quedar 7. Con menos 7 se cancela. ¿Y esto cuánto tiene que ser? Menos 1 sobre 11avos. Un onceavos, exactamente. Un onceavos. Esas son las operaciones que garantizan estos 3 elementos se van a convertir en ceros. Cuando hago esa operación, está hecha esos resultados. ¿Eh? Ya tengo en eso. Ahora puedo utilizar esta otra. ¿Sí? Este pivot, con ese pivot voy a convertir estos elementos en 0. Entonces voy a hacer aquí control C, control B, la matriz identidad, control C, control B. A ver, convierto esto en 0, 0, 0. Ahora estoy considerando este elemento. Esta es la columna de producto. Estoy multiplicando la columna 3. ¿Dónde está la columna 3? Este es el 1. Entonces, estos elementos tienen que cambiar. Para que tiene signo negativo, entonces tengo que multiplicar por ¿cuánto? Por 2 novenos, ¿verdad? El 9 se simplifica quedando 2 onceavos, con menos 2 onceavos se van a cancelar. Este 0, ¿en qué tengo que hacer? 39 novenos, ¿no? Negativo. Negativo 39 novenos. ¿Verdad? Entonces, cuando hago este producto, está en esa estructura. Ahora, estamos con la diagonal, con la contradiagonal. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí. Entonces, el determinante de esta matriz tendría que ser igual a ¿qué? 1 por menos 11 por... Si no hay toda
No. Primero por el signo de la contradiagonal. Primero es el signo, tenemos -1. No está en el signo positivo, no está en el sentido del signo positivo, está en el sentido de la contradiagonal. Tenemos ese -1. Luego tenemos el 1. Luego tenemos el -11. Luego tenemos el 9/11. Luego tenemos el 8/3. Y finalmente tenemos 4/3. Uf. ¿Cuánto da ese resultado? 32. 32, tal como hemos hecho a papel y lápiz, tal como hemos hecho este aquí, porque ha salido positivo. Wow, algo pasado. El -1. Este -1 es lo único que ahí sí es el mismo resultado. -32. El producto de la contradiagonal, directamente, no es con signo cambiado. En cualquiera de las... Claro, cuando hago la transpuesta, ¿cuál es la transpuesta de esto? Control C. Oye, me he equivocado. Control C. Control B. ¿Cuál es su transpuesta? Diagonal inferior, creo que sabe. La misma, ¿no ve? No va a cambiar la transpuesta. Sigue siendo la... ¿Qué ha pasado? Sigue siendo el mismo producto en la diagonal, no va a cambiar en la diagonal, sigue siendo los mismos elementos. La transposición no afecta al determinante, por consiguiente estamos con la misma estructura. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta? Esa es entonces la forma de cálculo de determinantes utilizando propiedades para este cálculo. Muy bien, tenemos, no sé si estoy en tiempo, ya estoy sobre la hora. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Quedaría esto para el día lunes, para nuestra clase. Menores y cofactores, por favor, me van a recordar que estamos acá. Inge, ¿va a subir las diapositivas a Classroom? Voy a subir estas, sí, los voy a subir. Está bien, Inge, gracias. ¿Ya? Ok. Los veo entonces el día lunes, muchachos. Empiecen a estudiar, por favor. No me hagan quedar mal. Me estoy sacrificando harto con ustedes por mostrarles todo lo que es esta teoría y espero ver buenos resultados con ustedes. ¿De acuerdo? Ingeniero. De acuerdo, Inge. Hasta luego, entonces. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego. El lunes, Inge. Hasta luego, sí. Chao, chao, hasta el lunes. Hola, Inge. Chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego, hasta luego. Ingeniero, ¿puedes repetir la fecha del examen?
Sí, la fecha del examen hemos, de acuerdo en el plan global que está colgado ahí en la, en el Classroom, la fecha del examen es el lunes 1 de noviembre. Lunes 1 de noviembre a horas en el horario de clase, que sería de 11:15 a 12:45, ¿no? Y va a ser presencial, o sea, va a ser en la universidad, en la Facultad de Ciencia y Tecnología. Les voy a avisar el aula, es en horario en punto, entonces tienen que tomar previsiones de eso. ¿Ok? Está bien. Está bien, licenciado, gracias. De nada, hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. ¿Podría, por favor, subir el tercer capítulo al Classroom? Voy a hacerlo después. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.